Bueno, en esta oportunidad me toca exponer el tema oferta agregada y demanda agregada. Mi nombre es Meyer Reyes Vázquez, en el curso de Fundamentos de Economía a cargo del profesor Eduardo Gabriel Rojas Panduro, Colegio de la Facultad de Ciencias Económicas de Negocio, especialidad Administración, nivel segundo ciclo. Primero debemos saber qué es la demanda agregada. La demanda agregada es el valor total de gastos en bienes y servicios que los agentes económicos, consumidores, empresas y el Estado están dispuestos a comprar para cada nivel de precios en un periodo de tiempo determinado de acuerdo a las demandas que ellos dan o la necesidad se requiera, en las cuales tenemos la macroeconomía y la microeconomía. Primero, la microeconomía. ¿Qué es y para qué? ¿Qué es su beneficio? La microeconomía estudia el comportamiento y las interacciones entre familias, consumidores y empresas, que vienen a ser los productores. A través de los mercados, la macroeconomía analiza los aspectos globales de la economía, niveles de producción, empleo y precios de un país, determinando los niveles de empleo, la escasez y los precios, de acuerdo al nivel de demanda que ellos hacen, tanto el valor de la moneda nacional como internacional, y cómo esto afecta o beneficia a sus intereses de su empresa. Podríamos decir que la microeconomía se centra en el análisis del comportamiento de las unidades elementales de la economía, y la macroeconomía se detalla a estudiar comportamientos global, es decir, que la microeconomía solamente se determina en el estudio de un determinado país, el movimiento económico, más que todo para sus inversiones, de acuerdo a sus intereses. La macroeconomía, como se da a conocer, estudia el funcionamiento global, es decir, los niveles del mercado internacional globales, cómo están los niveles de la inflación en determinados países, si esto afecta o beneficia y de qué manera beneficia a sus intereses e inversiones, para poder explicar la evolución agregada económica. La demanda agregada es la variable fundamental que mueve la actividad económica. Representa gasto total que están dispuestos a realizar los agentes económicos en el interior del país. Cuando uno hace una inversión, debemos saber qué niveles de ingresos podemos tener, cuánto de producción, y los ingresos serán beneficiosos o afectarán a nuestros inversionistas, en las cuales tenemos el consumo privado. Son los bienes de consumo y servicios que demanda la economía, las economías domésticas, que vienen a ser las familias, tales como los alimentos, el vestido, los automóviles, y depende de su renta disponible, que será la renta personal, que obtienen menos impuestos más la transferencia del Estado. En esta ya damos a conocer qué es consumo privado, es decir, el consumo que hacemos uno como consumidor, en las cuales está la alimentación, la forma de la ropa, que es el vestir, y los medios o vehículos, que puede ser una moto, un carro, diferentes medios de transporte que podamos comprar o adquirir. La inversión privada son bienes que la empresa compra, como bienes de equipo, edificios, maquinarias, entre otros. Esta da a conocer la inversión privada. Los gastos públicos se refiere a los bienes y servicios
de interés general, si una demanda individualizable que el sector público realiza como ejecución presupuestaria, tanto como el consumo en los niveles de sanidad, seguridad nacional, entre otros, que están los hospitales, los colegios públicos, las carreteras, y entre otros servicios públicos que nosotros tenemos en conocimiento general. Las exportaciones netas, las famosas XM. Las relaciones internacionales explican que parte de la producción generada por un país se vende a otros países, que a eso nosotros le llamamos las exportaciones, y que aparte del gasto realizan los países consiste en la compra de bienes, producción en otros países, que vienen a ser las importaciones. Todo esto se da a conocer en la demanda agregada. La curva de la demanda agregada es una curva que muestra la cantidad de productos que los agentes económicos, es decir, los consumidores o las empresas, en esto también el sector público y el sector exterior, que vendría a ser la parte privada, están dispuestos a adquirir, y cada nivel agregado los precios, manteniendo constante los demás factores que afectan la demanda agregada. Las determinantes de la demanda agregada. Viendo que la demanda agregada dependerá fundamentalmente del nivel general de precios, porque tiene que ir de mano juntamente con los niveles de precio para tener un nivel de equilibrio, tanto que no afecte en un declive económico para el inversionista o para el que va a adquirir el insumo o el bien. Al aumentar el nivel del medio de los precios, la demanda agregada disminuirá y viceversa. Pero esa no es la única variable que interviene sobre la demanda agregada. Existe una serie de factores que nosotros debemos dar a conocer, en los cuales están las expectativas de los consumidores y las empresas. Las expectativas de los consumidores y las empresas. Nosotros cuando mandamos a eso va la parte publicitaria. Creamos una expectativa de un servicio o un bien en el cual nosotros como empresa o consumidor vemos que puede ser rentable o no para poder adquirirlo. La riqueza de las familias. Para adquirir un bien nosotros debemos también verificar en qué nivel económico, socioeconómico más que todo, estamos. Si se puede adquirir o no. No podemos adquirir un bien sin afectar a nuestros bolsillos más que todo. Debemos dar que los intereses sean beneficiosos para nosotros. El tamaño del stock existente de capital. Debemos tener en cuenta el nivel de stock, si es favorable o no. Los impuestos y el gasto público. La política fiscal. A esto ya los niveles de impuesto, nosotros conocemos que deben dar un aporte para los diferentes servicios, que son las creaciones de carreteras, hospitales, centros educativos, entre otros. La oferta monetaria y los tipos de intereses. La política monetaria. La oferta monetaria es el nivel de precio en el cual se encuentra el valor de la moneda a nivel global. Como nosotros tenemos en conocimiento, es el nivel de valor del sol peruano. Es una de las monedas que, a pesar de esa crisis económica, se ha podido mantener, aunque los niveles
anteriores, hay unas, como todos los países, ha bajado un poco el precio en su valor total, que a su vez hace que el valor del dólar suba. Pero comparando con países como Venezuela y México, entre otros, se ha podido mantener. No se ha llegado a un declive monetario. Cambios de las expectativas de los consumidores y las empresas. Tanto las familias como las empresas basan sus gastos e inversiones futuras en las rentas y ventas que esperan obtener respectivamente. De esta forma, los cambios de las expectativas de los agentes económicos pueden ser varias, que están en el consumo, las inversiones y por lo tanto la demanda agregada. Aumentar las expectativas son optimistas y disimular son pesimistas. Dan cambios de riqueza de las familias. Es obvio que si el valor de los activos en manos de las familias aumenta, también aumentará el poder adquisitivo y con él el gasto agregado. Los cambios de las expectativas dependen del nivel económico, la expectativa que se crea en el consumidor, los niveles emocionales, más que todo emocionales, influyen a la parte del consumidor, si es que acepta o no hacer el consumo o la inversión de una cierta sector. La demanda agregada y las políticas económicas. La demanda agregada depende de otros factores como los impuestos, el gasto público, la cantidad de dinero en circulación o el tipo de interés. Mediante la aplicación de la política fiscal, que vendrían a ser los impuestos, y de la política monetaria, el valor de la moneda, se puede influir en los factores incentivos de la demanda agregada cuando esta sea insuficiente o trayéndola como sea excesiva. La política fiscal, cuando la demanda agregada es insuficiente, la cantidad de productos se demanda es inferior a la que ofrece. Disminuye en las ventas, por lo tanto baja la producción. Con esto se pierde puestos de trabajo y se genera desempleo. Debemos estar en un punto, a eso le llamamos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es tanto que no sobrepase los niveles. Se podría decir que es como una balanza. No debe estar ni tan malo ni tan bueno, para tener una estabilidad tanto en el sector, porque muchas personas cuando crean una empresa y no saben tener ese punto de equilibrio, caen en el declive, que es la última parte de una empresa, que caen en el declive y no saben hacer un benchmark, que puede ser una alternativa, es una alternativa para mejorar la situación, pero muchos caen en el declive del empresarial. Para eso nosotros debemos mantener entre un estado bien y entre un estado no tan favorable y favorable, que se le llamaría el punto de equilibrio. La oferta agregada. La oferta agregada es el valor total de los bienes y servicios que las empresas instalan en un país. Están dispuestas a producir o vender para cada nivel de precio. Es un periodo de tiempo determinado. En esto nosotros vemos el tiempo de la demanda, tiempo de adquisición, cuánto tiempo puede ser favorable, de qué manera y qué servicio puede ser favorable. La microeconomía y la macroeconomía, entre los estudios que engloban se encuentra la producción y los precios de un bien en concreto, de un mercado, como decía, de un determinado mercado, puede ser de un país, cómo está la situación socioeconómica, el valor de la moneda, en qué situación económica se encuentra, si es favorable o no para poder invertir.
La oferta agregada. La oferta agregada o la abreviaturas OA representa el valor global de bienes y servicios de la empresa instaladas en un país. Están dispuestas a producir y vender para cada nivel de precios y también viendo los niveles de la oferta, en qué situación se puede generar la economía de ese país en un periodo determinado de tiempo, cuánto tiempo se va a estar en esa oferta de ese precio, si es que se va a seguir o se va a disminuir o se puede aumentar, también depende del nivel económico que se pueda tener. La curva de la oferta agregada a corto plazo. Si representamos en un eje de ordenadas el nivel general de los precios y en el abscisa de producción de la economía total, es decir, el Producto Interno Bruto real, podemos observar una línea creciente. Los costes de los factores de la producción. Los costes del factor de producción reduce el beneficio empresarial y por consiguiente recibirá la cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas. Ya no vendría a ser lo que uno quisiera, sino lo que se puede alcanzar, desplazándose hacia la curva de oferta agregada a corto plazo hacia la izquierda. La curva de agregada a largo plazo. A largo plazo todos los cortes pueden considerarse flexibles o variables y por tanto existirán menos obstáculos para poder ajustar las actividades productivas a las circunstancias del mercado. Debemos recordar que el mercado es variante. Un día estamos bien, un día estamos mal. Por eso debemos adaptarnos a los niveles del mercado que se encuentra y saber cómo también. Desplazamiento de la curva de oferta agregada a largo plazo. Los cambios que se muestran en la producción potencial determinando los distintos desplazamientos de la curva de la oferta agregada a largo plazo. Estos estarán originados por los cambios de los factores principales que afectan el crecimiento a largo plazo. El factor de trabajo. A largo plazo no sabemos cómo en sí si es que va a suceder de tal manera. Por eso tenemos que ver los niveles del capital físico, el capital humano, más que todo el capital humano, de ver si esto es factible o no para nosotros. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.